punto importante que ellos agregaron desde el 2502 fue que ya es posible agregar en esos iconos que ven ustedes donde hay unos números, ¿verdad? O cantidad de objetos o de facturas, etcétera, pues que ya le podamos hacer como un indicador de rendimiento, es lo que le llamamos un KPI. Entonces, eso me permite pues ir haciendo mis propios mosaicos, por así decirlo, de KPIs que yo voy necesitando. Veamos un ejemplo. Voy a volver acá a ventas y voy a tomar las facturas que son las que regularmente tengo más datos para poder mostrar. Aquí hice un filtro, ¿verdad? Voy a decir, me gustaría ver las facturas desde hace 4 años para el día de hoy. ¿Ok? Y entonces, con esto, pues el sistema los fue a traer. Aquí están las facturas de hace 4 años. Bien, veamos una gráfica. Perdón. Aquí está. Vamos a ir acá. Déjenme ver este. Vamos a regresar al anterior. Sí, aquí tenemos. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Quitamos el usuario, quitamos todos los documentos. Le indico que quiero 4 años. Ok. Y entonces aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Y entonces, aquí está. Entonces, cuando le digo que quiero definir uno nuevo, creo que me estoy colocando en la que no es. Déjeme ver ahorita. Ahora mismo. No es, tendría que ser esta. Déjame ver. Si es guardar como mosaico. Sí, esa tendría que ser. Ok. Bueno, listo. Vamos a regresar. Aquí está. Bueno, todo esto está en tiempo real para que ustedes vean, ¿verdad? Que no estamos grabando nada anteriormente, sino que, ya sé si es guardar como mosaico y aquí es donde me pide. Bueno, entonces, por ejemplo, pero antes de eso vamos a hacer la gráfica. Me gustaría que aquí dijéramos total del documento, ¿verdad? Bueno, esto podría ser, digamos que podríamos poner acá por año. Creación del año, aquí está. Entonces, por ejemplo, esto puede ser así, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a guardar como mosaico. Entonces aquí me dice, por ejemplo, ventas a clientes, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos últimos 4 años, ¿sí? Y entonces aquí le digo, mire, que quiero un KPI, entonces una fórmula, y la fórmula va a decir, por ejemplo, total del documento, y aquí está el total de documento, y lo vamos a dividir dentro de registros, recuento de registros, aquí está. Y entonces esto vamos a decir, por ejemplo, promedio de ventas, ¿sí? Y les voy a decir que se vaya a mi página de inicio o a algún otro lado. Entonces, al momento de hacer esto, ya está creado el mosaico. Entonces voy a mi página de inicio y se ha agregado, bueno, déjame ver aquí en página de inicio, aquí está. Se ha agregado acá el mosaico ventas secretas. Entonces ya queda como un KPI, como lo podemos ver, 98.3, pero cuando voy al detalle, pues puedo ver la gráfica y aquí pude haber hecho una gráfica más compleja, pero esa sería, digamos, una funcionalidad interesante que no podíamos hacer anterior, ¿verdad? Otro punto importante es el tema de las consultas de usuarios. Aquí ellos han expuesto su sistema, ya lo han, digamos, versatilizado para que uno
pueda también ser más independiente del área de tecnología, que eso me gusta bastante porque el usuario mismo, tenemos de todo tipo de usuarios que solo se dedican a operar, pero hay otros que también se quieren meter o necesitan información y a veces no les es posible o están dependiendo de alguien. Entonces, eso puede, digamos, ser importante con esta herramienta. Veamos, esto se encuentra en el área de análisis. Y entonces acá tenemos la opción de consultas definidas por el usuario. Interesante es que acá están estas consultas. Esas son todas las que están en el Query Manager. Aquí lo tengo. Si ven, es todas las que tenemos acá, ¿verdad? Ellos las han expuesto en el cliente web. Y entonces, básicamente, tengo que tomar una de las que está ahí. Obviamente, tiene que ser una consulta que esté desarrollada de tal manera que sea un select, pues, específico que querramos hacer de la base de datos y entonces estar de acorde a lo que él necesita. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar este select. Aquí me dice son los primeros datos que me está obteniendo. Yo puedo editar esta búsqueda y decirle que esta consulta, decir que si está activa o no está activa para que los usuarios la puedan utilizar. Y algo muy importante, que una vez que tengo esa vista, yo puedo graficarla y decir, por ejemplo, me gustaría que el monto que tengo allí estipulado, digamos que lo voy a contrastar. Vamos a poner el monto que tengo estipulado, lo voy a contrastar contra un estatus. Y entonces aquí sencillamente hice esa query que tengo allí, lo convertí en una gráfica, es una gráfica de antigüedad de cuenta por cobrar, solo que ya con esto yo sé cuánto tengo corriente, cuánto tengo a 30 días y cuánto tengo a 90 días. Y esto definitivamente yo lo puedo guardar como mosaico, puedo colocar, digamos, C por C, ¿verdad? Antigüedad de saldos, vamos a poner aquí antigüedad de saldos de clientes. Sí, su título, vamos a poner C por C y no tiene ningún KPI y ya me voy, listo. Entonces, bueno, incluso pudiera sumarla si quisiera, pues, sumarla toda pero no esa era mi intención. Mi intención era que en la página de inicio se agregara esto y yo me permitiera ir a la gráfica y con esto tener cómo está mi antigüedad de saldo, ¿verdad? Entonces, las consultas de usuario están disponibles, los campos de usuario, las tablas de usuario, todo está disponible en este ambiente. Y para ir finalizando con los puntos que hemos querido ir tocando el día de hoy, comentarles que en esta última versión, la 25.11, ya está disponible o soportado el Windows Server 2025 para los que utilizan el ambiente SQL. Y también hubo un cambio importante en el tema de los puertos. Cuando se vayan a actualizar, pues considerar que hay que actualizar sus accesos directos, ¿verdad? Ellos han querido independizar el SLD que le llamamos comúnmente con el servicio de licencias, el administrador de licencias. Entonces ahí han utilizado ya los puertos del 40.000 al 40.002 y ahora las instancias para todos los servicios, digamos, que tienen que ver con el servicio de Tomcat, que es nuestro sistema que gestiona el acceso a Internet, ¿verdad? De los servicios de Internet, por ejemplo, el Server Tools ahora está en el 4000, el License Service ahora está en el 4002, el Job Service en el 4004 y el Service Layer, que es la herramienta que permite interactuar con otras soluciones de terceros en el 40.005. Entonces, eh, es lo que tengo para ustedes el día de hoy y ahora vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Armando. Mil disculpas. Tuvimos un inconveniente con el tema de las cámaras,
Pero ahora sí invitamos a compartir sus preguntas y con gusto Armando pues estará respondiendo cada una de ellas. No sé si me puede leer alguna porque yo no las veo. Con mucho gusto, Armando. Sí, no, no, Dice no tengo la por opción. Wilson Rivas. Ajá, Wilson dígame. Rivas dice, para los que poseemos add-on que manejamos Service Layer, se tendría, perdón, para los que poseemos add-on que manejan Service Layer, ¿se tendría que modificar los puertos mencionados? Si ustedes van a instalar 2511, básicamente la URL es la misma. Lo que cambia es el puerto, esa terminación. Entonces, mi sugerencia sería que ustedes, digamos, lo dejaran perdón, voy a tratar de que esto no esté en presentación para poder ver la pregunta, porque creo que ese es mi problema. No la estoy viendo. Aquí sí, ahora sí. Eh, Les decía que básicamente tienen que el mismo URL, solo cambiar la terminación del puerto, pero eso se lo van a indicar al momento de la instalación. Eso solo aplica para 2511, ¿ok? No, no aplica para otro. Ok, tenemos de parte de David del CID. Para Ujú. HANA, base de datos, ¿qué requisitos existen? Ok. Básicamente hay una lista de requisitos que usted lo puede solicitar al área de soporte y entonces ellos le pueden decir, va desde un servidores específicos de ciertas marcas y también de ciertas características como procesadores, memoria, etcétera, ¿verdad? Eso lo puede pedir al área de soporte y ellos le pueden enviar el listado o comunicarse con su consultor, en este caso de ventas, ¿verdad? Yo ya tengo las preguntas por acá. Pregunta Ah, José excelente. Daniel, en el caso del Query Manager no me quedó claro si el usuario será capaz, es que no lo puedo ver. Si Déjame ver. gusta, se lo leo. En el caso del Query Manager, no me quedó claro si el usuario será capaz de crear su propia consulta de manera gráfica o solo graficará en función de un query ya creado. No, ambas cosas. Él puede funcionar, hacerlo en, en función de un query que ya está hecho o hacer uno nuevo, ¿sí? Él lo puede hacer. Ok. Eh, Carl, no me queda claro, dice Carlos, la diferencia entre el SAP Web Browser y el cliente ¿y web. cuál es el mejor la práctica? El cliente web es la versión que ustedes deben utilizar para acceder de forma web hacia SAP Business One. El Browser Access era uno que existía antes que se va a quedar en desuso, ¿sí? Esa es la diferencia. Luego pregunta Ricardo, ¿algún cambio que afecte a SDK de API o sigue operando normal? Sí, Ricardo, sigue operando normal. No, ahí la compatibilidad hacia atrás se mantiene. Edgar dice en la parte de servicios, vía web está completa, me refiero, incluye llamadas. Sí, ya definitivamente está el área de llamadas, que fue las primeras que se pusieron. Tal vez le hace falta algunas apps específicas, pero sí, yo diría en un 90% esa está disponible, la parte de servicios, ¿verdad? Julio dice, el contenido, bueno, agrega mucho valor. Gracias, Julio. El cliente web en el módulo inventario, pregunta Jairo, ¿qué tan práctico? Bueno, ahí es lo que hablábamos, el dilema que teníamos al principio, ¿verdad? Que les decía, si es una persona muy operativa y que está acostumbrado a usar tab, tab, tab y enter, ¿verdad? O usar el mouse y todo en el ambiente web, sí tiene que acostumbrarse. Es un cambio de paradigma, es un cambio de forma de hacer las cosas, pero realmente el cliente web es bastante funcional. Pregunta Carlos, ¿cuándo se tiene la instancia cloud relacionada con Inforum? No, no, esa no la entiendo. ¿Cuándo, cuando se tiene la instancia cloud gestionada por Inforum, ¿qué debemos? No me puede leer esa. Sí, es Es que, Carlos Quiñones, Carlos Joaquín, dice, ujú. cuando se tiene la instancia cloud gestionada por Inforum, ¿qué debemos considerar para hacer esta migración? Básicamente, digamos nuevamente, así como preguntaron anteriormente sobre los requisitos de HANA, comunicarse con el área de soporte, si usted está en SQL,
y quiere pasarse a HANA, pues es un proceso. Y si está sobre HANA y quiere moverse a una nueva versión, básicamente es solicitarlo y entonces gestionará el proceso a través del área de soporte o el área comercial, porque depende, hay casos en los cuales si la nube está totalmente administrada por nosotros, entonces nosotros vamos a gestionar el cambio. Si está, digamos, no incluye toda esa parte, entonces hay que buscar que es una migración asistida, o sea, va a depender de los escenarios, ¿verdad? Pero tiene que comunicarse para que lo hagamos. ¿Cómo pasó de versión 24.8 a 25.11 en HANA? Muy buena pregunta, Carlos. Mire, es probable que tenga de 24.8 a moverse a, por ejemplo, 25.02, es probable, y después dar un salto hasta 25.11. Pero eso también en el área de soporte van a poder atender su consulta y ellos saben la ruta, porque SAP ya lo maneja así, ellos saben la ruta hacia dónde debemos ir. David pregunta, por los que dependemos de la búsqueda formateada, ¿cree que podamos? Esa no la leo completa. Sí, para los que dependemos de la búsqueda formateada, ¿cree que podemos migrar algunos usuarios al ambiente web? Eh, depende mucho qué tan automatizado está, porque hay consultas que no, ¿cómo se llama? No pueden llegar a hacer tanto. Entonces, va a depender mucho de la customización que se ha hecho, ¿verdad? Va a depender mucho. Carmen pregunta, no sé si la versión, pero tengo usuarios que ajustaron sus opciones en un Pero documento, pero después de un tiempo se desbarata, se cambia por completo eso porque da nuevas versiones, se podrá corregir. Es probable que sí, Carmen. Definitivamente puede pasar eso, que en el momento que ellos están evolucionando con su versión, han ido agregando más correcciones, ¿verdad? Y esto ayude. Por eso siempre es importante estar al día en su versión, o sea, con la última versión. Tal vez no la última, porque esta acaba de salir ahora en noviembre, o sea, está muy fresca, pero sí por lo menos la anterior, la 2508, ¿verdad? Para que sepan, SAP saca 4 versiones en el año. Unas son de feature package, o sea, que traen algún elemento funcional importante a agregar, y otras son de support package que agrega, digamos, temas más técnicos y obviamente corrección de errores, con pocas funcionalidades, pero ambas, entonces en el año sacan 2502, 2505, 2508 y 2511, por ejemplo. Entonces en febrero, mayo, agosto y noviembre son las versiones que podemos estar esperando. Dice Fernando Pérez, dice, si nosotros seguimos en versión 10, ¿a qué versión nos sugiere migrar? ¿Qué tan urgente es migrar? Bueno, ya lo he mencionado, tal vez sea 2508, ¿verdad? Eh, Luego Carmen pregunta, si desactivo un query, ¿ya lo se visualiza en el escritorio del usuario? Si desactivo un query, ya no lo va a ver el usuario, ¿es correcto? Dice, pregunta Jesús, buenos días, consulta las publicaciones de tablas y Service Layer en versión de 5.8 y cuál es la diferencia de la versión 10 de HANA. Esa no la capto porque lo que sí está pasando es lo siguiente, está agregando, digamos, en el Service Layer, por ejemplo, habían antes allí tal vez solo, qué sé yo, facturas, notas de crédito, registros de diario, etcétera. Y poco a poco le han ido agregando más funciones y eso permite que el sistema, pues, por medio de Service Layer pueda ir avanzando, ¿verdad? La versión 20, dice Andrea, la versión 2508, ¿cuándo fue liberada? Bueno, fue liberada más o menos como a finales de agosto, más o menos, finales de agosto, ¿verdad? Eh, yo estoy en 21.11, dice Edwin. ¿Es necesario migrar? Si la respuesta es sí, ¿qué versión debo migrarme para no perder las funcionalidades de SAP? Yo diría, Edwin, que si está en 21.11, sí es necesario migrarse porque sí ya tiene 3 años de diferencia de su versión. Tal vez inmigrarse, pues podría ser la 2508, que
es una antes a la que recién acaba de migrarse. A menos que SAP diga, no, mira, en 2508 no debes estar, para corregir ese caso debes ponerte 2511, pero en este caso 2508 puede ser una buena opción. Dice Eric, nosotros estamos por implementar SAP, ya estamos en los últimos pasos previo a la salida en vivo, pero tengo duda, ¿quién será responsable de actualizar las nuevas versiones, la empresa o el personal de soporte de Inforum? Bueno, eso depende mucho, Carlos, su pregunta, Eric, perdón, estaba muy abierta. En este caso, si el servidor es en sitio, ¿verdad? O en la nube, si el servidor es administrado por ustedes o por el proveedor de la nube, o estamos nosotros metidos en esa administración. O sea, hay una mezcla ahí. En resumen, si está usted al día del mantenimiento, tiene usted el derecho, y mi sugerencia es que trate de salir en la versión más actual, más reciente, antes de la salida en vivo. O sea, si ahorita está en una versión 24, pues probablemente pueda moverse a una versión 25 para no estar tan lejos, ¿verdad? De las más recientes, ¿verdad? Pregunta Carmen, nuevamente, tengo 2202 en SAP HANA. ¿Cambiar implica revisar las personalizaciones y ajustarlas por parte del proveedor? No, el proceso de cambio es el siguiente. Como todo sistema, tiene que haber, existe un proceso para poderlo migrar de una versión estable a otra versión estable. Entonces, para ello tiene que tener un ambiente paralelo, ¿verdad? Que desde su ambiente real, en el cual pone usted la nueva versión. Luego, al poner esa nueva versión, coloca un backup de la base de datos de su versión actual a esa nueva versión, se migra con el apoyo nuestro, y allí se queda mientras ustedes revisan todas las personalizaciones y adecuaciones que se les hicieron en su momento, que estén funcionando, para que una vez ustedes mismos también nos van a decir, señores, yo creo que la versión que la cual nos vamos a pasar sí funciona bien de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, hasta ese momento lo pasamos. Pero nosotros no podemos, como proveedor de ustedes, revisar que el sistema funciona bien. Técnicamente vamos a hacerlo, sí, que está bien instalado, que tiene la versión correcta de HANA, que tiene la versión correcta de Crystal Report, etcétera. Pero ya la funcionalidad como tal corresponde al área específica, a los usuarios claves que revisen cada proceso, ¿verdad? ¿Qué más? Veamos, me pregunta Erika, la señorita Erika. Déjame ver, señorita Erika. ¿Estas actualizaciones aplican para los que tenemos SAP en escritorio remoto y dónde puede ver la versión que tengo? Ah, ya. La versión que tengo puede ir usted allí en la parte de ayuda. En la última opción dice acerca de Business One y ahí le aparece la versión. Los que tienen escritorio remoto, entiendo que están accediendo entonces a un ambiente en la nube. Entonces hay que indicar a la persona de informática que solicite pues una actualización, y eso va a permitir, digamos, que esto empiece a caminar. Bueno, vamos a atender la última. Tenemos a Guillermo. Dice, estoy en la versión 9.3 PL10. ¿Se puede migrar a la versión 25.11? En SQL, sí se puede migrar, definitivamente. Lo que hay que hacer es pasar por la ruta que SAP sugiere, ¿verdad? Si usted quiere continuar en SQL, perfecto, Guillermo. Entonces solo es de decir, bueno, me quiero migrar, y entonces quedaría. Sería seguir el camino que ofrece, que sugiere SAP en este caso. Quiero dejar muy claro, para que quede en la mente de todos, que la versión de cliente web funciona tanto para SQL como para HANA. No es exclusiva de HANA, sino también funciona para SQL a partir de la versión 10. Entonces, si ustedes están en 9.3 en SQL, no tienen opción a cliente web, pero si se mueven a la versión 10, cualquiera de sus sabores, y obviamente la idea sea que esté mejor en la más reciente, van a tener opción para el cliente web, tanto en SQL como en HANA.
Agradezco sus preguntas. Vamos a tener la última. Carlos dice, para esta última versión de SQL ya es posible leer el archivo de licencias XML tal como se hacía en la 9.3. No entiendo la pregunta. El archivo de licencias XML. El archivo de licencias es un archivo de texto, en este caso. Desconozco a qué archivo se refiere de XML. Bueno, quiero agradecer, Rita, su tiempo Claro que sí, Armando. y el de todos. La verdad es que ha sido em, una webinar muy activa. Hubo muchas preguntas y eso es lo importante. Básicamente, agradecer su atención y que, pues, desearles feliz Navidad en nombre de Inforum y que lleguemos a ese 24 para celebrar juntos en familia. Un abrazo y Gra año. Gracias, Armando. Gracias por esta información y también agradecemos a todos por acompañarnos. Recuerden que si necesitan apoyo o resolver cualquier duda, consulta adicional, pueden comunicarse con su asesora comercial de país. Estamos para apoyarles en cada paso. Les agradecemos mucho su participación. Excelente día.